Hola, ¿qué tal? Bienvenido seas nuevamente a nuestro curso sobre negociación exitosa. En esta unidad, la unidad número 4, vamos a ver lo que es el negociador eficaz, vamos a terminar de ver lo que es el negociador eficaz y lo que es el efecto de los estilos personales. Como siempre, al término de este curso, ¿qué es lo que queremos? Deseamos que puedas implementar técnicas y herramientas que te permitan una buena gestión de negocios, entendiendo los marcos jurídicos internacionales, los usos, las formas y las costumbres dentro de un ambiente globalizado y de carácter internacional que permitan que tengas y desarrolles un mejor proceso de toma de decisiones. ¿Cuáles son nuestros objetivos con ello y qué queremos lograr? Primero, que comprendas cuáles son los ingredientes esenciales del proceso de la comunicación efectiva y poderla hacerla eficaz. Que puedas también explicar y demostrar algunas razones del por qué no es fácil la comunicación y que con esto vas a poder emplear nuevas herramientas. Y por último, que desarrolles la habilidad para comunicarte de forma efectiva, de forma eficaz y poder poner en palabras el entendimiento que tenemos. Ahora, si me permites, entremos en lo que es precisamente el término de nuestra unidad, hablando sobre lo que es el negociador. Ya habíamos hablado en sesiones anteriores que el negociador puede tener diferentes tipos y personalidades. Puede partir de una parte estratégica, puede ser un negociador estratégico, puede ser un negociador de carácter diplomático, es integrador, puede ser distributivo, es flexible, es analítico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debemos entender algo muy importante. El negociador, o dentro de lo que es la parte del negociador, no todas las personas tienen la habilidad innata para relacionarse. Muchas veces la tenemos que ir creando como proceso del empuje social que nos lleva a una integración con nuestro medio ambiente. Lo vemos desde la escuela, desde las amistades, la familia, etcétera, etcétera. Pero no siempre todos los seres humanos tienen esa capacidad o esa habilidad para poder entenderse con los demás o relacionarse con los demás. Hay que saberla desarrollar, hay que saber ser sensible a esas partes que nos permiten precisamente relacionarnos con los otros. El aprendizaje emerge como posibilidad de desterrar hábitos incorrectos de comunicación. Recordemos que entre amistades, entre la familia, existen códigos propios de comunicación. La manera en cómo te diriges a los seres queridos, la manera en cómo te diriges a las amistades, la forma en que te diriges incluso con las personas con las que colaboras, con las que trabajas, los afectos que se muestran, la forma en cómo dices las cosas va a demostrar afecto o antagonismo. De ahí que la posibilidad de desterrar los hábitos incorrectos de comunicación para adoptar otros más adecuados. Una parte importante de un buen negociador es que es una persona informada y es una persona con la capacidad de análisis para manejar grandes volúmenes de información. Eso también la hace ser una persona que pueda y sea capaz de tener una buena lectura. Una persona preparada, una persona con conocimiento mucho más amplio de la cultura internacional se hace a través de la lectura de diarios, la lectura de buenos libros, el acceso a la literatura. Eso hace que tus habilidades de comunicación sean más amplias, más dinámicas y genere algo muy importante en un negociador, elocuencia, que es precisamente la capacidad de decir lo más con lo menos de forma clara, precisa y eficiente. De ahí que, si bien desterramos los hábitos incorrectos de comunicación para adoptar otros que sean adecuados y correctos, y los que tienen el método sirven para ordenar las técnicas que aplican intuitivamente. Es decir, hay personas que nacen con esta habilidad innata y ser intuitivos a los deseos y sensibilidades del que tenemos enfrente, pero no hay nada que no podamos desarrollar. No hay nada que no podamos, a través del estudio, el análisis y la observación, fijarnos como tarea para poder ser más sensibles e incursionar de una manera más fuerte y dinámica. Luego entonces hay que saber identificar cuáles son estos puntos, estos hábitos incorrectos y generar unos más positivos. Yo te recomiendo que seas capaz de acercarte a varios libros que te gusten, libros que te llamen la atención y que te generen ese tipo de elocuencia. Las grandes obras de la literatura son una buena ayuda para eso. ¿Por qué? Porque nos van a permitir desarrollar un mejor lenguaje. Por lo tanto, generar y ser agentes provocadores de una mayor elocuencia. Recordar siempre lo siguiente:
El solo conocimiento no transforma a la persona en un buen negociador. Hay que saberlo aplicar. ¿Esto en qué consiste? De que puedes tener mucha información, puedes tener mucho conocimiento, pero eso no siempre significa que puedas hacer las cosas bien o de una manera eficaz. Luego entonces, veámoslo así, de esta manera y de una manera sencilla. El conocimiento discursivo versus el conocimiento disciplinario. ¿Esto a qué nos lleva o a qué nos conduce? Uno, hay algo que se llama expertise profesional o experiencia profesional. La experiencia profesional es lo que venimos haciendo a lo largo de los años y que dentro de nuestra área nos hace expertos o nos vuelve profesionales en ello. Lo que hace un buen locutor, lo que hace un buen periodista, lo que hace un buen mercadólogo, lo que hace un buen publicista, un buen contador en materia fiscal, un buen ingeniero en materia de sistemas, etcétera, etcétera. Eso te vuelve profesional, pero eso requiere de ciertos elementos. Un buen negociador, su experiencia profesional se basa en ¿qué? En la negociación. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que nos van a llevar a ello? Primero, las prácticas discursivas. ¿Cómo establecemos un discurso? La gente o el común de nuestra población piensa que un discurso es aquello donde un sujeto se para y empieza a hacer una perorata por más de 40 minutos. Tú dirías, algo muy semejante a lo que tú estás haciendo. Probablemente sí, pero el discurso tiene un centro, el discurso tiene una dirección y por lo tanto tiene un significado. Luego entonces, si bien aquí nuestro discurso principal es la negociación, la parte central del discurso es las herramientas que estamos mostrando para llevar a cabo este discurso. Tus prácticas discursivas tienen que ver precisamente con la manera en cómo planteas tus objetivos ante el otro. Lo otro tiene que ver con la competencia discursiva, es decir, qué tan hábiles eres o qué tan hábil es tu capacidad de comunicación para hacerte entender. Es decir, que dentro de tu práctica discursiva, tu discurso sea lo suficientemente bueno para generar competencia. ¿La educación y el conocimiento es lo mismo? No. La educación tiene que ver con el conocimiento de los usos, las formas y las costumbres. La parte del conocimiento tiene que ver con lo que conoces a partir de lo que el sujeto crea, es decir, con la parte cultural. La mayor parte de la asimilación de los valores, usos, formas y costumbres que los haces tuyos y por lo tanto tu nivel educativo te va a permitir asimilar de una manera más sólida. Es decir, participación periférica efectiva versus lenguaje con propósitos efectivos. ¿Cómo vamos a utilizar el lenguaje como un buen negociador? ¿Cómo vamos a utilizar la parte del análisis de nuestro discurso para ponerlo sobre la mesa y hacer una buena oferta? Para ponerlo sobre la mesa y hacerlo entender. La idea interesante de esto es precisamente que hagamos las cosas bien. Por lo tanto, se requiere de un entrenamiento y de experiencia que nos lleve a generar habilidades comunicativas mucho más eficientes. Es decir, hacer un tipo de pasantía en esto, si le podemos llamar de esta manera, con el fin de que tus habilidades de comunicación sean mucho más eficientes. Quiero que lo veamos desde este punto de vista. Las habilidades de comunicación tienen que ver con el buen uso del lenguaje y el buen uso del lenguaje de una segunda lengua o bien de una tercera lengua, pero siempre basado en las actitudes del negociador. ¿Por qué? Porque la actitud también es comunicación. Por lo tanto, una participación suave. Los participantes son amigos, es decir, se conocen o tratas de conocerlos con el fin de generar lazos de afección. La meta siempre es el acuerdo, ¿ok? Por lo tanto, siempre te vas a centrar de que sí, estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero logremos un acuerdo. Se confía siempre en los demás, hay que ser generador de confianza, pero hay que hacer también que la gente confíe en nosotros. Después, el ofrecimiento de alternativas, aparte de lo que yo digo, aparte de lo que tú dices, creo que podemos buscar una tercera vía de solución, es decir, eres una persona que sabe ofrecer alternativas a lo presente. Insiste siempre en el acuerdo, sabe cuándo ceder y sabe cuándo exponer. ¿Qué tipo de habilidades de comunicación necesito para esto? Necesito un buen manejo del lenguaje, necesito perfectamente escoger las palabras que voy a utilizar y también utilizar analogías que me permitan ser suave en mi discurso, pero bastante contundente y lo suficientemente claro. Algo muy diferente a lo que pasa
cuando se trata de un negociador duro. Es decir, los participantes son adversarios. No importa lo que el sujeto de enfrente me diga. Yo tengo una posición clara, una posición definida y de aquí no me voy a salir. La meta es la victoria. No importa qué es lo que nos vaya a costar, no importa qué tan caro sea, vamos siempre a conseguir lo que queremos, incluso a pesar de la pérdida del de enfrente. Siempre es duro con la gente y el problema, es decir, es crítico, pero crítico a ultranza, es un crítico duro, es un crítico que siempre va a ver primero el mal antes que la parte positiva, ¿no? ¿Qué es lo que está mal versus qué es lo que puede salir bien? Desconfía siempre de las personas, por lo tanto, su habilidad de comunicación no es que sea limitada, pero es un poco más reducida. Luego, insiste siempre en algo que conocemos como el punto de la amenaza o la técnica del ultimátum. Es decir, que siempre el sujeto, cada vez que va a hacer una proposición, dice, va en contra del tiempo, va en contra de la práctica de la organización que tienes enfrente, o siempre va a haber una limitación o una condicionante. Eso es la parte de la amenaza. Insiste siempre en su posición, es un tipo de presión y por lo tanto tiende siempre al engaño. Por eso no quiero decir que siempre te va a engañar, sino que va a presentar una cosa y al final va a resultar algo completamente distinto, ¿no? Una especie de distractor que te va a permitir o que te va a hacer caer en lo que el sujeto está diciendo. Por lo tanto, sus habilidades de comunicación van a tratar de ser, si bien suaves, pero efectivas en determinado momento. Yo te diría que hay que hacer un balance y un equilibrio entre estas dos, saber cuándo actuar entre un modelo y otro, entre una forma y otra, cuándo se puede ser amigo, pero también cuándo se tiene que hacer una amenaza. Cuándo debemos de ser suaves a la hora de discurrir, pero cuándo tenemos que ser agentes de presión para que esto suceda y suceda favorablemente. Pero veámoslo así. ¿Cuál es la tipología que tiene un negociador? Primero, si tenemos un punto de vista analítico, se debe partir de lo siguiente. Desea tener todos los hechos para tomar decisiones. Un sujeto analítico se basa en la información, en los datos duros que pueda obtener y los datos blandos. A partir del mayor número y cantidad de información que tenga y a partir de la calidad que pueda generar esta información, va a tomar una decisión. Su reconocimiento pide hechos concretos que sean inmediatos y documentos que avalen lo que se está diciendo, es decir, y que existan personas doctas para ello, que se respalde a través de expertos. Un sujeto estético, es decir, un sujeto que se basa más en la forma, te va a decir, debe haber atención en cómo se vean las cosas, en su impacto sobre los sentidos y cómo va a generar de alguna manera una atmósfera. Un sujeto que se dedica a la estética cuida mucho los detalles de apariencia, cuida mucho los detalles de lo que se ve alrededor. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer es tratar de capturar tus sentidos, tratar de generarte una emoción y por lo tanto atraerte con ello. Por ello es de gran importancia la apariencia, sus sensaciones que le agradan, va a fijarse en los olores, en los colores, en todo ese tipo de detalles que van a entrar por los sentidos. Si aquello no lo ve por la vista, ¿sí? No lo siente por la vista, le va a entrar por el oído o si no por el tacto. Algo que también es interesante, pero que bien llevado te puede llevar a, bien conducido, perdón, te va a llevar a un buen puerto con esto. Pero no hay que ser muy cargado en esta situación. Un sujeto intuitivo es aquel que siente, sabe sentir a la gente, es aquel que en lo que está negociando tiende también, por lo mismo de la sensibilidad, a caer en ser visceral. Por lo tanto, es una persona de juicios rápidos, en cierto punto generalizado, y va a caer en conductas como, no me gusta mucho eso, creo que podemos verlo de otra manera, creo que va a ser diferente, en fin, va a tratar de buscar cierto tipo de cosas basada en el sentimiento del otro. Ser analítico, ser estético, ser intuitivo es bueno. El hecho es de que nos vamos a encontrar con personas con este tipo de características, con este tipo de actuación, tratemos de identificarlos como son. Esta tipología nos va a servir para también nosotros generar un abanico de cómo debemos entrar en una negociación y cómo ubicar e identificar a las personas. Por lo tanto, mejorar las habilidades sociales nos va a permitir lo siguiente.
creo que debemos ver esto con un poco más de detenimiento. Defensa de los propios derechos. Es decir, como negociador, ¿qué es lo que puedo lograr? ¿Qué no puedo lograr? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué estoy limitado para hacer? ¿Hasta dónde llega mi facultad y hasta dónde llega mi inferencia? Saber hacer y rechazar peticiones. ¿Por qué? Porque las habilidades sociales nos va a permitir saber cuándo ofrecer, cuándo regresar, es decir, cuándo contraer este tipo de conducta, o bien cuándo empezar a hacer algo mucho más dinámico y más eficiente. Hacer y aceptar cumplidos, algo que a mucha gente le cuesta trabajo. Hay gente que le gusta recibir cumplidos por todo, hay gente a la que les cuesta trabajo aceptarlo, ¿sí? No se sienten cómoda con ello. Un buen negociador a la hora de realizar y de incrementar sus habilidades sociales es un sujeto que sabe halagar y también sabe sentirse halagado. Hay que encontrar un equilibrio con eso. ¿Por qué? Porque también depende mucho de la generación de sinceridad del individuo. Hay que sabernos dar respeto con ello. Iniciar, mantener y saber terminar una conversación. Aquí quiero ser muy enfático en lo que se refiere a una conversación. Entablar una conversación puede ser algo sumamente delicado. A lo mejor a muchas personas dirían, a mí no me cuesta trabajo hablar con las personas, incluso con extraños he tenido muy buenas conversaciones, cierto, pero un buen negociador, una persona profesional con buenas habilidades de comunicación, sabe cómo iniciar una, sabe cómo mantener una buena conversación, sabe cómo manejar el interés de la conversación y sabe cuándo terminarla, cómo despedirse. Hay que saber cerrar una buena conversación. Yo quiero comentarte aquí algo muy importante. Una buena habilidad de comunicación consiste en no solamente ser sensitivo al interés de la contraparte, sino saber escuchar. Un buen conversador sabe primero escuchar y después emitir una opinión. Saber cuándo contraer un juicio, cuándo emitir un juicio y la calidad de la palabra que utilice para poder capturar el interés del sujeto. Por lo tanto, cuando cierra una conversación, siempre la cerrará, sí, con una palabra que identifique la contraparte, pero siempre lo hará con un silencio. Al final de una conversación, un buen conversador sabrá guardar silencio. ¿Por qué? Porque la impronta, la imagen fuerte, se la tiene que llevar la contraparte. Esa es una de las reglas más eficientes para poder empezar, mantener y terminar una conversación. Recordemos que al ser humano le gusta hablar de sí mismo. Empieza por eso y empieza a mantener esto. Saber tomar iniciativas en las relaciones con otros. Muchas veces te vas a encontrar incluso en el área de trabajo con personas que no son proactivas, que tienes tú que empezar a jalar, tienes tú que empezar a presentarte con ellas y por lo tanto ir y establecer cierto tipo de relaciones adecuadas con ello. Tomar iniciativas en relación con los otros nos va a decir claramente cuándo vamos no solamente a conversar con ellos, sino cuándo vamos a poder contar con ellos. Saber cuál es la calidez humana que generar o cuándo saber emplear la distancia con estas personas. Tomar iniciativas en relaciones con los otros nos va a decir también cuándo debemos hablar de la manera en que hablamos y cuándo tomar otro tipo de expresiones. Otro punto importante es la expresión de sentimientos positivos y negativos. Agrado, afecto, molestia, enfado y desagrado. Esto tiene que ver mucho con la conciencia del negociador, tiene que ver mucho con la conciencia de la persona. ¿Por qué? Porque la manera en que debemos de conocer los afectos, los sentimientos y las emociones es la reacción que obtendremos de las personas. Debemos de ser juiciosos con ello. ¿Cuándo demostrar coraje? ¿Cuándo demostrar felicidad? ¿Cuándo demostrar ira? Esto va a decir mucho de tus habilidades sociales. Hay que saber mostrarlo, hay que saber dosificarlo. No siempre la agresión es buena, no siempre el que te vean feliz es bueno. Vamos, hay que saber moderarlo todo. Eso te va a permitir tener una habilidad de relación social más dinámica. Expresión de opiniones personales aún en el desacuerdo. ¿Cuándo un buen negociador sabe dar una opinión personal? ¿Cuándo un buen negociador es capaz de emitir un juicio profesional y en qué manera? Hay que saber ser delicado con ello. ¿Por qué lo digo de esta forma? Primero, la expresión de opiniones personales muchas veces puede herir susceptibilidades, partiendo del concepto de que no es lo que se dice, sino cómo se dice.
Hay que saber ser profesional con ello y siempre hablar en tercera persona del plural o dirigirse indirectamente hacia el problema. Si lo hacemos de manera directa y no cuidamos el detalle de la sensibilidad, vamos a herir la susceptibilidad de alguien. Es lo último que queremos lograr. No queremos hacer de una negociación algo completamente antagónico, queremos un acuerdo. Entonces hay que buscar la manera de dirigirse al problema bajo ciertos matices o bajo ciertas reglas de conducta o moderación. Por lo tanto, seamos sensibles a la hora de emitir una opinión personal. Puede ser que estés completamente en desacuerdo, puede ser que vaya incluso en contra de lo que tú piensas y de tu pensamiento crítico, mas sin embargo, hay que darle a la gente la capacidad de libertad de expresarse como mejor le parezca. Por lo tanto, tu opinión personal siempre trata de ser reservada, pero elocuente. Sencilla, clara, pero siempre con una dirección indirecta. Ahora bien, solicitar cambios de conductas. ¿Cuándo debemos de solicitar el cambio de una conducta? Cuando una persona muestra más emoción que razón, cuando una persona está siendo más agresiva contigo de lo normal, ¿cuándo tienes que reconsiderar el proceso de solicitar un cambio de conducta? Aquí tenemos que ser muy sensibles en eso también. Gran parte de esto es, sí, el sujeto que tienes enfrente, cómo se expresa, la manera de decir sus puntos de vista. Tú le puedes decir claramente, permíteme, creo que es aquí donde tienes que reconsiderar tu punto de vista, creo que tienes que reconsiderar tu conducta para poder seguir adelante con la negociación. Conductas exaltadas, exacerbadas, completamente antagónicas y ríspidas llevan a muy malos acuerdos. Es más, lleva incluso a la ruptura de lazos sociales. Y es mejor tratar de ser moderado con eso. Disculparse o admitir ignorancia. ¿Cuándo es válido esto? Siempre es válido. Hay que saber cómo disculparse. Hay que saber cuándo, por omisión o por ignorancia, debemos admitir que nuestro juicio o nuestra conducta o nuestro desconocimiento del tema es expuesto. Bien, para eso siempre hay formas de hacer las cosas. Una disculpa a tiempo puede ser o puede ahorrarnos muchos problemas, porque con ese fin vamos a tratar de no lastimar susceptibilidades de los demás. Afrontar y saber manejar críticas. ¿En qué momento una persona es crítica con otra y esta persona no sabe manejar perfectamente lo que se le está diciendo? Se piensa que se hace con dolo, con mala fe o con una intención negativa de dañar la conducta del otro. Pero muchas veces este tipo de actos nos conlleva a preguntarnos si realmente lo que estoy haciendo o la manera en que me estoy conduciendo es la propia o es completamente impropia. Entonces hay que ser sensibles con esto. Mejorar las habilidades sociales nos va a llevar a una mejor interrelación entre mi equipo de trabajo, mi gente, con todo lo que tengo. Hay que ser muy específico con esto. Yo te invito a que hagas un análisis de cada una de estas cosas y nos vayamos al siguiente punto una vez que asimilamos esto. Hay algo que conocemos como memoria de largo plazo, algo que conocemos como memoria de corto plazo, y ahí está la educación, está la conducta, está la parte de la generación de relaciones humanas. Se espera siempre que a través de un estímulo tengamos una respuesta, pero incluso hay respuestas inconscientes, aquello que llamamos reflejo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tratar de generar conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo y de lo que con lo que estamos diciendo podemos lograr. Entonces, si lo que queremos es una reacción positiva, seamos conscientes del almacenamiento de información y sobre todo pasarlo por un tamiz o por un filtro sensorial. ¿Esto qué significa? Lo que yo voy a decirle es lo que yo quisiera que me dijeran a mí. La forma en que se lo voy a decir es como quisiera que me lo dijeran a mí. El desconocimiento, omisión y o ignorancia de un aspecto es como me gustaría que me lo marcaran a mí. A partir de ahí, sé consciente, pásalo por un filtro sensorial tu información y expónlo o busca la mejor manera de exponerlo. Eso va a incrementar tu habilidad de relaciones sociales y por lo tanto dirías tú, bueno, ¿qué tiene que ver con la memoria de largo plazo? Algo muy simple. El ser humano almacena impresiones y las impresiones negativas son las que tardan más tiempo en eliminarse de la memoria. Es decir, son las que perduran más. Un ejemplo de esto.
¿Te acuerdas de tu época de escuela, de época de secundaria, época de preparatoria? ¿De qué maestro te acuerdas más? ¿Del que te trató mal o del que te trató bien? ¿De aquel que te reprimió y te dijo y te reprobó? ¿O de aquel que fue buena onda, muy amable y te acreditó sin ningún problema? He ahí tu respuesta. Las malas impresiones perduran más en la memoria de largo plazo que las buenas impresiones. Con esto no quiere decir que las olvidemos, simplemente son más fáciles de emerger. Entonces, seamos cuidados con esto. Es una respuesta de reflejo, es una respuesta de inconsciente. Siempre lo que vayas a hacer, pásalo por un filtro sensorial y de esa manera vas a poder salir mejor librado de cualquier situación. De ahí que podamos entonces pasar a los 6 pasos básicos de la negociación. 1. Conocerse. El negociador que no se conoce es susceptible de cometer errores con los siguientes. Conoce tu estilo, desarrolla un método, sé consciente de la información que manejas. Expresar metas y objetivos claros. Inicio el proceso de la negociación. Una vez que entendamos el proceso de expresar metas y objetivos, vamos a poder iniciar el proceso de negociación, ya sea individual o colectivo, igual individual o en grupo, pero siempre bajo una tendencia clara y precisa. Saber expresar desacuerdos y conflictos, es decir, identificarlos, generar bien cuáles van a ser mis expresiones a la hora de estar en un desacuerdo y conforme a lo que hemos visto en las diferentes gráficas, ser sensible a ello, identificarlo y generar una reevaluación de esto y por último, una concesión. Llegar a un acuerdo de principio o bien generar un arreglo. Estos 6 pasos te van a dar como consecuencia un buen logro de tu negociación. Pero ahora bien, empecemos con lo que tiene que ver la personalidad del negociador eficaz y eficiente. Primero, conocerse. Estas alternativas te van a dar, te van a llevar de la mano de cómo debes ir integrando una personalidad hacia la futura negociación. Primero, conocerse. Planeo conocer a la parte que voy a negociar. Mi objetivo será interacción inicial, amistosa, tranquila, en términos comerciales. Vamos a abordar algo sumamente trivial y de ahí pasar a lo más importante. Vamos a partir de lo general a lo particular o viceversa. Primero, conocerse y conocer perfectamente el ambiente de lo que estamos haciendo. Eso nos va a dar como consecuencia un mejor manejo del encuadre y de lo que estamos haciendo. Expresar metas y objetivos claros. Esperar compartir mis metas, esperar que el otro me comparta sus metas y tratar de exponer siempre sobre la mesa qué es lo que se va a hacer. Las metas y objetivos siempre dentro de lo posible van a generar una muy buena atmósfera y vamos a generar un ambiente de cooperación y confianza mutua. Veamos esto de una manera más clara. El inicio del proceso de la negociación nos lleva a lo siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Yo aquí quiero mencionarte que iniciar el proceso en el que surgen los temas álgidos de la negociación nos va a llevar siempre a un proceso de conflicto. Luego entonces, lo que tratamos de hacer en una negociación es minimizar el conflicto. Hay que planear, hay que estudiar todos los vértices de la negociación, todos mis puntos de vista, todos los puntos de vista del contrario, y una vez hecho esto, puedo tratarlo uno por uno. Dentro del inicio del proceso de la negociación es ir diseccionando, analizando y tratar los temas uno por uno. No pasas al siguiente punto si no queda bien discutido el primero, y así consecutivamente. El inicio del proceso de la negociación te va a llevar muy claramente y muy perfectamente estudiado cómo debemos llevar el curso de acción. Nunca trates de obviar esto. Para iniciar el proceso siempre surgirán temas específicos, céntrate en ellos, búscalos, velos ubicando y si vamos a negociar con un equipo, lo mejor es que el equipo esté preparado para seguir tu ritmo. Después, expresiones de acuerdos y desacuerdos y manifestación de conflictos. Cuando se haya hecho esto, cuando esto se esté expresando, será posible resolver las diferencias de manera que resulte aceptable para ambas partes. ¿Por qué? Porque la expresión de los desacuerdos es lo que nos va a llevar precisamente a un mejor establecimiento de relaciones, a exponer una situación por tercera vía o bien tratar de acordarlo de manera frontal. Seamos de alguna manera muy inteligentes con esto. La reevaluación y la concesión. ¿Qué queremos llevar a esto?
Es un momento en el que uno expondrá concesiones, es decir, es donde te preguntas, supongamos que, y entra de inmediato lo que estás diciendo. Se debe escuchar con mucha atención para detectar si se está ofreciendo el intento de concesión o no. Hay que saber ser preciso con esto. Luego entonces, si empezamos con esto, hay que buscar una analogía. Hay que buscar una manera en la cual podamos, de manera directa o bien indirecta, de acuerdo a la sensibilidad de nuestra contraparte, reevaluar y concesionar la oferta que estamos proponiendo. El acuerdo y los principios de arreglo. Cuando se llegue a un acuerdo hay que confirmarlo. Siempre significa poner por escrito, nunca lo olvidemos, que siempre es por escrito, y esto reducirá el peligro de malentendidos. Es decir, lo que queremos al final es que lo que hayamos acordado sea siempre mal interpretado. Luego entonces, tratemos de hacerlo de una manera importante y determinar cuál va a ser el nivel de autoridad de las partes. ¿Quién tiene el nivel de autoridad para esto? ¿Quién lo puede firmar? ¿Quién va a ser capaz de discurrir por ello? El acuerdo y los principios y los arreglos. Esto nos va a llevar al siguiente esquema. Veámoslo así. En una negociación, el proceso de comunicación es la parte central de todo. Están las relaciones humanas, intereses, opciones, compromiso y legitimidad. ¿Qué queremos decir con todo esto? En la relación, en la cuestión de negociación, siempre va a haber intereses y siempre vamos a tratar de buscar opciones. Lo importante de esto es que genere legitimidad, es decir, el reconocimiento veraz de la contraparte de que lo que estamos haciendo tenemos un interés mutuo y tenemos el interés de poderlo conseguir. La legitimidad es cuando se te da la credibilidad y se te da el acuerdo para ello. Es decir, una vez que generemos legitimidad, vamos a poder generar compromiso. De ahí que la alternativa para ello sea siempre la legitimidad y el compromiso una vez que expongamos y estemos en el curso de acción de la negociación. Luego entonces vamos a tener cierto tipo de restricciones. ¿Cuáles son estos tipos de restricciones y de qué manera podemos irlos viendo y analizando? Primero, el tiempo, el costo y el alcance de mi negociación. Si por costo entiendo negociar tiempo y alcance, es decir, en cuánto tiempo o con cuánto tiempo dispongo para alcanzar mi objetivo, debo de evaluar mi costo en ello. Mi costo monetario sí, pero también mi costo en factor humano, mi costo en valoración del tiempo. ¿Cuánto me voy a tardar? ¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿De qué manera? ¿Me tengo que desplazar? ¿En cuánto tiempo? ¿Por qué? Etcétera. Todo eso genera costos, hay que irlo evaluando. El tiempo de negociar, ¿cuál va a ser mi alcance con ello? El tiempo, como habíamos dicho en sesiones anteriores, es el bien más escaso de una negociación. Nunca te va a sobrar tiempo, siempre te va a faltar tiempo. Por lo tanto, hay que ser bastante cuidadoso con ello. Hay que saberlo administrar muy bien. El tiempo es la clave de muchas cosas. Saber decir las cosas a tiempo es también saber acordar a tiempo. Por lo tanto, veamos que el costo y el alcance en el mal manejo del tiempo puede ser altamente negativo, ¿no? O completamente desfavorable. No queremos eso, queremos una clara optimización del tiempo. Si bien buscamos negociar perfectamente o negociar de la mejor manera posible, busquemos siempre que el tiempo sea algo que podamos tener y manejar a nuestro favor. Y el alcance, es decir, hasta dónde voy a llegar con eso. Es decir, el costo que me va a tomar alcanzar lo que quiero y cuánto tiempo le voy a implementar a ello, cuánto tiempo voy a utilizar para lograrlo. El punto central de la gráfica que tienes aquí es negociar con ciertos alcances, es decir, negociar en materia de tiempo hasta dónde puedo lograr, y el área donde la negociación, el tiempo y el negociar con costo me puede llevar o a un buen acuerdo o concretamente al lado opuesto. ¿Por qué? Porque negociar con tiempo significa que puedo prepararlo de una manera diferente. Negociar en contra del tiempo significa que tengo que ser lo suficientemente eficiente y eficaz para que ir en contra del tiempo logre el resultado más óptimo. Pero negociar con costo muchas veces significa que pueda yo implementar herramientas de diferentes tipos y al final lograr un resultado completamente adverso, pero con alto costo. O bien, que tenga yo una victoria, que logre yo firmar un acuerdo, logre yo establecer una buena relación de negocios, pero
al mediano plazo me resultó más costoso del beneficio que esa relación me generaba. Hay que saber ser bastante ecuánime con ello en ese sentido. Por eso de que el análisis de la información siempre es algo sumamente importante. La composición de la negociación exitosa tenemos que verlo de acuerdo con lo que acabamos de analizar en la utilización de la información para poder afectar los comportamientos de los individuos dentro de un remolino de tensiones, como decimos. Es decir, cierto, se mueven muchas emociones a la hora de negociar. Por lo tanto, tenemos que ser muy precisos en lo que debemos de manejar. Información, tiempo y un factor que no hemos tocado, que hoy vamos a tocar en materia de negociación, que es el manejo del poder. Algo que a mucha gente le agrada cuando estamos negociando, porque es lo que te va a dar determinación de lo que vamos a hacer. Ya habíamos hablado que uno de los factores principales para un buen negociador es saber ser paciente. La paciencia es la virtud de las almas grandes. Por lo tanto, el tiempo va ligado con la paciencia. Los acuerdos se logran sobre el final del tiempo. Se logran también para un buen resultado, pero sobre todo conservar la calma para estar alerta, para que en todo momento sepas en qué forma y de qué manera hay una ambigüedad en el contexto. La mejor estrategia es no revelar a la otra parte el límite que tienes de tiempo. ¿Por qué? Porque eso genera presiones, eso genera tensión, genera estrés. Y ya hay suficiente estrés en el ambiente de una negociación como que para que además le agreguemos que lo que nos va a faltar es tiempo, ¿no? Entonces hay que saber ser moderados y sensitivos con esto. ¿El mejor resultado se logra solo con tiempo y con persistencia? Sí. Hay negociaciones que pueden tardar meses o años. El hecho es de que sepamos administrar bien este tiempo y saber darle al oponente con mucha más calma y que pueda aparentar que siempre tiene un tope de tiempo, pero que puede tener margen de maniobra para administrarlo como mejor le parece. El tiempo es un factor vital, hay que saberlo cuidar. Hay que saber entrar con suficientemente tiempo, administrarlo de una manera eficiente y que te lleve a conseguir lo que quieres, que también puede ser utilizado como un factor de poder. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? El poder tiene un aspecto muy interesante. Hay diferentes tipos de poder cuando estamos en una negociación. Poder de competir, el poder de la legitimidad, el poder de ser arriesgado, el poder del compromiso, el poder de dominar un tema, sobre todo cuando eres experto, y el conocimiento de las necesidades, que parte de una situación meramente sensible. Veámoslo así. El poder de competir no entra en una negociación sin tener opciones, es decir, siempre vas a entrar en una negociación teniendo más de una opción. Ese es el poder de competir. Eso es lo que te hace ser competitivo, que tienes otras opciones, aparte de la gran habilidad que puedas tener para generar negocios. La legitimidad. La gente está en condiciones y condicionada a lo que está impreso. Es decir, al haber legitimidad hay reconocimiento. Y solamente se reconoce a través de la palabra hablada. Es decir, tú reconoces una relación de negocios a través de un acuerdo firmado. Por lo tanto, la legitimidad está en el acuerdo que se firmó por ambas partes o de una forma tripartita, etcétera, etcétera, etcétera. El poder de la legitimidad se va a dar cuando existe el reconocimiento de manera legal y de manera formal. El poder de arriesgarse es la mezcla del coraje y el sentido común. Alguien dice, a ver, permíteme, esto como que no me es muy familiar. ¿Cómo que es la mezcla del coraje y del sentido común? Bien, por coraje entendemos la situación y la determinación de poder ser impulsivo y que creas que puedes hacer las cosas. Si tienes la habilidad física y la habilidad mental para conseguirlo, seguramente lo lograrás. Sin embargo, va a haber una disyuntiva en que existan personas que dicen, mi cerebro dice que sí, pero mi cuerpo dice que no. A partir de ahí, tu poder de arriesgarse es limitado. Sin embargo, ¿dónde entra el sentido común? Precisamente en el balance que se hace entre lo que pienso y lo que puedo. El poder de arriesgarse entra precisamente cuando el ser humano reconoce qué es capaz de hacer, bajo qué condiciones, qué puede lograr y qué puede poner en riesgo o qué puede poner en juego con la capacidad de perderlo y también con la posibilidad de recuperarlo. Esa es la capacidad de riesgo o el poder de riesgo. El poder del compromiso es saber enganchar al cliente en la idea o el proyecto. Y por decir enganchar,
nos referimos precisamente a atrapar sus sentidos, atrapar su voluntad, atraparlo de una manera emocional que le permita decir, sí, estoy con ustedes en esto. ¿Cuándo podemos convencer a una persona? Cuando le movemos la emoción. Y por emoción puede ser cualquier tipo de emoción. Puede ser la avaricia, puede ser el desarrollo, puede ser la competencia. Hay gente que simplemente está con nosotros por el hecho de querer ser más grande, querer abarcar más mercado, demostrarse a sí mismo que puede controlar muchas cosas a la vez. Bien, eso es el factor del compromiso. Saber cuándo identificar esa parte que le permita al ser humano engancharse con el otro, en este caso contigo, y llegar adelante. El poder de dominar un tema o el poder de dominar el tema. ¿Esto qué significa? Que es el conocimiento que otorga el reconocimiento cuando puedes y llegas a ser experto en lo que haces. Es cuando la gente no solamente te da la legitimidad, sino te da un reconocimiento mayor y dice, sí, tú tienes un buen juicio, tienes una buena palabra, tienes el conocimiento y además se te reconoce por ello. El conocimiento de las necesidades. Siempre en una negociación existen dos puntos. El tema y demandas específicas que se empiecen a proclamar y las necesidades reales que raramente son verbalizadas. Es decir, qué es lo que realmente queremos hacer con el contrato, con el convenio o con la negociación que queremos realizar contigo. ¿Hacia dónde queremos llegar con eso? Después, el poder de la inversión. ¿Qué entendemos por poder de inversión? Es dejar los puntos fuertes para la parte final de la negociación. ¿Por qué le llamamos poder de inversión? Porque es la parte más sensible de una negociación. ¿Hasta dónde queremos llegar con eso y de qué manera? El poder de la identificación, el compromiso de las personas con servicios y con su actitud. ¿Por qué? Es indiscutible que un ser humano tiene una identificación. Es imposible no tener una imagen. Por lo tanto, si tienes una imagen, alguien te identifica. Esa parte de identificación, si lo sabes conducir, si lo sabes proyectar, te va a dar un poder específico. Y el poder de identificación es el compromiso de las personas con lo que hacen, con la congruencia, con la coherencia y, como decimos aquí, con servicios y con actitud, que es lo que tenemos. El poder del precedente, es decir, referirse a otras situaciones similares anteriores. Esto se logra con el conocimiento y con la experiencia. Saber que hiciste algo con anterioridad y que salió bien, y que lo hiciste repetidas veces y que salió mejor, eso te va a dar una especie de base y de aseguramiento de que lo que estás haciendo ahorita te generó experiencia y te generó experiencia positiva. Es lo que conocemos como experiencia. Y cuando tú retomas o precedes al recuerdo para poder inferir en lo actual y respaldar lo que estás haciendo, te va a dar mayor credibilidad. El poder de la persistencia, que consiste en ser lo suficientemente reconocidos cuando empezamos a negociar. No somos lo suficientemente cuando llegamos a negociar o somos lo suficiente cuando llegamos a negociar. La persistencia consiste en seguir intentando hacer lo que estamos haciendo. El poder de una actitud positiva, entrar a la situación diaria con sentido positivo. Alguien dice es levantarte con una sonrisa. En negociación decimos es levantarte con el convencimiento de lo que voy a hacer lo voy a lograr. De que no voy a pararme de la cama sin conseguir una firma y no voy a levantarme de la mesa hasta que no esté sellado. Eso es la parte importante que tiene que ver con la actitud positiva. Convencerte a ti mismo de que tú vas a hacer las cosas y las vas a hacer bien. Y la parte del poder de la persuasión. ¿Esto qué significa? Que queremos que el otro sujeto pueda ceder a nuestras ideas y a lo que queremos, pero que se quede, si no bien convencido, por lo menos satisfecho de que lo que hizo fue y es adecuado para él también. Es decir, que comprenda lo que decimos, tener evidencias demostradoras y demostrar que la oferta satisface los deseos reales de nuestra contraparte. ¿Por qué? Porque para poder persuadir a un individuo, primero tienes que convencerlo. Pero alguien diría, no necesariamente para persuadir tienes que convencer, cierto, tienes que también hacerlo a través de la emoción. Puede que no esté de acuerdo contigo, pero en lo fundamental te reconozca como tal. De ahí que las tres preguntas claves para comenzar y continuar una negociación y que tienes que ser perfectamente contundente es, ¿estoy comandando en la situación de negociación como deseo hacerlo? ¿Esto va a satisfacer mis necesidades?
¿Cómo se presentan las relaciones y los beneficios y el costo con ello? Una vez que nos empecemos a contestar cómo va este tipo de escenario, vamos a ir asentando que podemos ir manejando bien las cosas. ¿Por qué? Porque si estoy cómodo en la situación de negociador y estar negociando, eso significa que eso es lo que soy, un buen negociador, o significa que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y tengo un buen método. Satisfacer mis necesidades, lo que estoy haciendo satisface lo que estoy haciendo, no solamente profesionalmente, me siento bien con ello. Y por último, ¿cómo se presenta la relación en cuestión de beneficio-costo? ¿Estoy siendo y estoy optimizando mis recursos para lograr lo que quiero? Si es así, estamos muy bien. Por lo tanto, 4 operaciones fundamentales respecto a la negociación. Siendo positivos, hay que sumar los beneficios del producto, saber que lo que estamos haciendo va a generar un beneficio mayor con un costo menor. Restar los beneficios no contenidos en el producto competidor, es decir, tratar de desechar aquello que no nos va a utilizar y que no nos va a ser para nada eficientes. No nos va a reproducir nada positivo en el futuro. Luego, entonces, hay que saber multiplicar los intangibles, la calidad, la confianza. Logré mejores recursos humanos, logré hacer que mis relaciones humanas fueran más grandes, tengo un mayor networking, eso es lo que hay que saber multiplicar. Y dividida las unidades de largo plazo, la diferencia de costos y precios. ¿Cuánto me costó hacer esto? ¿De qué manera? ¿Cuánto le invertí? ¿Valió la pena? ¿Fue eficiente? Bien, estas 4 operaciones fundamentales, cuando las llevas ya en el análisis de la reflexión, te vas a dar cuenta si lo que hicimos lo hicimos bien. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos respaldar de una manera mejor? Y tratar de hacer que todo surja de una manera más eficiente. Por lo tanto, hay que hacer una pequeña lista de verificación de las cosas. ¿Por qué? Porque esta lista de verificación te va a permitir llevar a cabo una muy buena negociación. Es decir, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son los temas principales? ¿Cuáles son los objetivos a lograr y de qué manera? Y tú dirías aquí, a ver, hemos venido hablando de esto consecutivamente, de manera repetitiva. Si te fijas y analizas concretamente, esto es muy detallado. Requiere pasos específicos para ello. Primero, ¿hay reglas para negociar? Premios, castigos, normas establecidas, probablemente sí. Probablemente en tu organización sea parte de lo que está en tu contrato y tienes que hacerlo. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes son las personas fundamentales, las principales y las más críticas? El análisis de las negociaciones anteriores, con el fin de retroalimentarte y saber identificar tus puntos débiles. ¿Cuáles van a ser tus resultados probables? Los poco probables, aquellos que pueden ser, vamos, apenas el mínimo alcanzable, y tratar de analizar los diferentes puntos de vista. Esto es sumamente importante. ¿Cuáles van a ser los temas a discutir? ¿Cuál va a ser la prioridad de la negociación? ¿Va a ser la parte financiera, la parte contable? ¿Qué va a ser? No. Siempre hay un punto interesante en esto y hay un punto que es crítico en esto. ¿Cuál es el que vas a abordar primero? El crítico, el interesante, el fundamental. Trata de irlo analizando poco a poco y diseccionando. Considerando las distintas peticiones, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo esencial para usted y lo que es esencial para mí? Hay que saberlo discernir. ¿Y qué es lo importante para el oponente? ¿Qué está dispuesto a conceder y en qué se puede comprometer? ¿Por qué? Porque no siempre es así. Hay que saber exponer las cosas poco a poco. Seguir los puntos anteriores nos va a llevar a lo siguiente. Siempre desde el punto de vista de su oponente, haga un mapa de la negociación desde la perspectiva misma de su oponente. ¿Esto qué significa? Que veas con los ojos de tu posible cliente, de tu contraparte, cómo él ve las cosas. Si logras asimilar esto, si logras ser sensible con esto, vas a tener un parteaguas mayor. De ahí que el negociar en equipo te sea más dinámico para este tipo de situaciones que hacerlo de forma individual. Por lo tanto, diferentes capacidades, mayor amplitud y búsqueda de hechos. Mientras integres un equipo interdisciplinario, siempre vas a estar bien protegido. Valoración mancomunada de lo que es mayor, tiene un efecto político y de relaciones públicas más eficiente. Se puede dar el lugar a mayor participación para asegurar una implementación de estrategias más adecuadas y eso te va a permitir presentar una mejor posición, te va a permitir generar una mejor cantidad de información y cada integrante del equipo va a cumplir una función. De eso se trata, de establecer perfectamente
que el alcance de las funciones de la negociación tienen que ser eficientes. Si me permite, si lo vemos desde este punto de vista, la parte que tiene que ver con el manejo de la negociación, y para ir cerrando ya esta sesión, queremos cerrarlo de la siguiente manera. Si bien ya tenemos un curso de acción, ya tenemos una serie de cosas bien preparadas, piensa en lo que puede salir mal. Aquí te quiero presentar lo más común que sucede cuando algo sale mal. 1. Improvisar es pésimo. Nunca lo intentes. Si no estás seguro de lo que manejas, no lo intentes. Trata de ser discreto con ello. 2. Que no tengas una claridad de los juicios que vas a implementar. Que tu información sea sumamente superficial y no esté respaldada en datos duros. El desconocimiento de la contraparte con respecto a lo que vas a negociar. Si no conoces a tu contraparte y no sabes nada de ella, mejor recapacita y reconsidera porque tu negociación va a dar al fracaso. Ceder la iniciativa al otro, es decir, que una vez que llegas a negociar, le dejes la primera instancia y el empezar la negociación a la otra persona. Dejarte llevar por las emociones es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque vas a ser catalogado de visceral y por lo tanto nunca vas a llegar a un excelente acuerdo. Y algo que nunca debes hacer y que nunca trates de llegar a una negociación con un prejuicio es menospreciar o, subvalorar a tu oponente. Siempre a tu contraparte darle el mismo nivel de inteligencia. Quiero cerrar esta sesión diciéndote que esta última lámina, vela con cuidado, analízala. ¿Por qué? Porque en la manera en que lo puedas evitar, en la manera en que te deshagas de esto, siempre serás un negociador óptimo, eficiente y capaz. Espero que esto te haya sido bastante útil, lo puedas llevar a la calle, lo puedas llevar a tu negocio y puedas implementarlo de manera eficiente. Por mi parte es todo, te agradezco mucho y espero verte nuevamente en otra sesión. Gracias.